moving beyond the quantified domains of self-imprisonment imposed by factions greater in strength, yet lacking in our greatest asset, imagination. Como adelantaba al principio, un poco lo que yo me proponía era examinar, proponer, ¿no?, unas vías para examinar la interrelación entre tecnologías de la representación, que pueden ser el cine, el vídeo o el digital, la corporeidad, la subjetividad y el feminismo, ¿no? Propongo una suerte de recorrido histórico, por así decirlo, ¿no?, entre comillas, freestyle, ¿no?, porque no puede ni pretende ser exhaustivo, ¿no?, en este contexto y por el tiempo que tenemos, pero sí que me parece, como os decía, ¿no?, me parece que volver a ese pasado sí que nos puede, ¿no?, permitir iluminar algunas contraprácticas de autorrepresentación de las mujeres utilizando los medios visuales, que también inciden, como se está planteando aquí, en esa noción de alteración, ¿no?, ya sea o entendida en su forma más simple, ¿no?, básicamente subvertir la realidad social y la identidad en relación a los códigos culturales del momento, ¿no? Y esto también, ¿no?, pensando en estas piezas, también me parece que es interesante, ¿no?, subrayar ese compromiso que han tenido, ¿no?, las mujeres cineastas con la tecnología, un compromiso que tiene que ver con inventar nuevos lenguajes, con apropiarse de la tecnología y, no, insisto, ¿no?, generar nuevas formas de lenguaje que al mismo tiempo también sean resistentes, ¿no? Y esto es una idea que, bueno, una autora española, Remedios Zafra, ya tiene un libro que se titula Hadas, que está dedicado, ¿no?, a analizar ese trabajo creativo y productivo de las mujeres. En su caso, ella analiza lo que es, ¿no?, la creación, si queréis, digital, ¿no?, la informática, lo que es software, hardware, pero también la creación en el entorno digital, ¿no? Y para ella considera fundamental, ¿no?, subrayar este compromiso con la tecnología que muchas veces culturalmente a las mujeres se les ha expulsado de ese terreno, ¿no? Y creo que en el cine esto tampoco, ¿no?, está quizá convenientemente subrayado, ¿vale? Entonces también un poco es estas dos cuestiones, ¿no?, ese compromiso con la tecnología, con nuevos lenguajes y nuevas representaciones del cuerpo, ¿vale? Y todo esto también, que creo que es algo, ¿no?, que ya ha subrayado Kiela sin caer, ¿no?, en esa glorificación de la tecnología, ¿no? De hecho, tal y como se plantea este ciclo, precisamente, ¿no?, quizá estamos en un momento ¿no?, donde esa utopía, ¿no?, quizá haya pasado, ¿no? Ahora sabemos todos que las tecnologías son obviamente un medio de expresión, pero también, desde luego, estamos, ¿no?, muy controlados por ellas, ¿no?, por cualquier tipo de aplicación que llevemos en el móvil o por nuestras identidades, ¿no? Entonces, bueno, ¿no?, simplemente también subrayar que son prácticas que, en cierta forma, ¿no?, lo que me interesa subrayar es cómo se construyen también, ¿no?, o luchan en relación a ese contexto tecnológico dominante, ¿no? Hay otra cuestión que yo también he retomado, porque cuando hablé con Kiela sobre cómo enfocar esta sesión, ella también incidía en una idea que habrá salido en otras sesiones, pero si no habéis venido yo la retomo mínimamente. Ella hablaba que un poco el programa sí que se nutre de una idea que tiene que ver con las estéticas contra Internet. Este es un término acuñado por un artista y teórico, Zach Blass, que él básicamente un poco retoma esta idea, ¿no?, son prácticas que están siendo muy conscientes, ¿no?, de todos esos poderes tecnológicos en los que se producen las piezas, en los que se distribuyen, incluso en los que se consumen, y por tanto, si son contraestéticas es porque se proponen en contra, pero de una forma muy consciente, ¿no? Es decir, por un lado, son prácticas que pueden, ¿no?, subrayar precisamente ese control de acceso y de cómo, ¿no?, de subjetivación, pero también pueden ser herramientas en contra en un sentido más positivo, ¿no?, de utilizarlas, y aquí le cito literalmente, ¿no?, para generar o insistir en formas alternativas de comprender el placer, el conocimiento y la existencia, ¿no? Y si le cito literalmente es porque creo que, ¿no?, dentro de todos estos universos que se nos han planteado aquí, ¿no?, muy
diferentes, pero que está, ¿no? Esta idea de buscar, ¿no? Solo nuevas formas de expresión, sino sobre todo de comprender, ¿no? También, como el mismo autor reconoce, y esta es una idea que también me parecía sugerente para enlazar un poco la charla, esta idea de contraestéticas está tomada de un libro de Beatriz Preciado que se llama Manifiesto Contrasexual. Es un libro que Beatriz, que hoy se llama Paul, Preciado escribió, publicó en el año 2002, y es un libro realmente brillante, provocador y lleno de ideas, ¿no? Un poco, a mí me interesa porque es un libro que lo podemos leer como eje programático, es decir, es un libro que es un manifiesto realmente y nos dice cómo podemos vivir nuestros cuerpos, nuestras identidades y nuestras sexualidades de otra manera, ¿no? Deshacer ese género que decía Butler. También es una obra que es de síntesis teórica y está, ¿no?, recogiendo muchos pensamientos anteriores, de Foucault, de Wittig, sobre cómo ya no el género es una cuestión cultural, que esto es algo, ¿no?, que se ha subrayado por el feminismo, sino como el sexo también, ¿no?, como el hecho de ser mujeres, hombres, como antes ha comentado Kiela, también, ¿no? Eso es una construcción y que en el fondo es una tecnología, ¿no? Y luego también me parece interesante porque ella propone, ¿no?, precisamente estudiar, ¿no?, todas aquellas tecnologías que producen la sexualidad, ¿no? Y de las múltiples ideas, ¿no?, que lanza Preciado en este libro, a mí me gusta, o querría quedarme con dos, ¿no? Por un lado, ella dice que si miramos, ¿no?, estas tecnologías o prácticas sexuales o contrasexuales, precisamente podemos ver las huellas del cuerpo, ¿no?, tal y como fue construido en la modernidad, ¿no? Entonces me parece que también, ¿no?, incluso si nosotros podemos mirar ciertas prácticas, ciertas películas, sí que podemos ver, ¿no?, esas huellas del cuerpo, lo que está ahí presente, lo que va cambiando, ¿no? Y por otro lado también ese énfasis, ¿no?, como decía, en la tecnología como ciertos, ¿no?, esas herramientas, aparatos que también son ideológicos, ¿no?, que nos construyen y que nos marcan como cuerpos sexuados y que ¿no?, nos limitan, ¿no? Ella lo que dice también, ¿no?, es el momento de entrar en la caja negra del sistema y de inventar una nueva forma, ¿no? Aquí también, como os decía, es un libro muy provocador y bueno, está plagado de ilustraciones, aquí he sacado unas cuantas y ella lo que toma un poco como metáfora es el dildo, ¿no?, lo que sería un vibrador, y ella lo toma como una metáfora, ¿no?, una herramienta realmente que lo que hace es desplazar lo que sería el falo, ¿no?, el falo como una categoría más, si queréis, simbólica, ¿no?, pero que tiene que ver, ¿no?, con el lenguaje, el falologocentrismo, ¿no?, que conocemos, o en términos de psicoanálisis, ¿no?, siempre se ha subrayado esa presencia del falo para convertirnos en sujetos, y simplemente lo podríamos reducir en lo que es ese poder patriarcal, ¿no? O sea que el dildo sería, ¿no?, como esa parte más simbólica, pero también una parte práctica, ¿no? De hecho, lo que está planteando Preciado es decir, bueno, que no necesitamos quizás esos cuerpos, el dildo puede ser un sustituto y además podemos usarlo de formas no comunes o no habituales, ¿no?, para expandir un poco lo que sería nuestra sexualidad, que ha estado también muy focalizada en la genitalidad, ¿no? Y aquí, bueno, lo que en estas ilustraciones, ¿no?, que he sacado, ya pues podríamos tener, ¿no?, esta que aparece aquí, a la derecha, podría ser, ¿no?, ese cuerpo atravesado realmente por lo que sería ese orden simbólico, un cuerpo, ¿no?, que introduce o que incorpora ese sistema, y luego propone otras prácticas alternativas, ¿no?, masajear un brazo, masajear la cabeza, ¿no? Obviamente también, insisto, esto es una metáfora, ¿no?, pero es una metáfora que está proponiendo realmente que expandamos nuestro imaginario, que expandamos las reglas del juego y que al mismo tiempo no solo cuestiona qué es lo normal, ¿no?, también cuestiona qué es lo que ha sido lo marginal, ¿no?, y a partir de ahí no se negocian y se expanden, ¿no?, de forma menos opresivas todas estas cuestiones, ¿no? Aquí, bueno, me interesa también esta metáfora, ¿no?, del dildo, si queréis, porque y esa producción de las tecnologías del sexo, porque ha sido también una cuestión bastante tocada en lo que sería la teoría fílmica feminista, que igual puede ser el campo, ¿no?, desde donde yo me muevo, ¿no? De hecho, Teresa de Lauretis, que es una, ¿no?, de las grandes teóricas del feminismo y en concreto de
del cine, ella habla, ¿no? En el año 87 ella habla de tecnologías de género, ¿no? Y dice que dentro de todos esos aparatos que son ideológicos, sociales, estructuras, ¿no? Que son esas tecnologías que nos construyen, el cine es efectivamente, ¿no? una tecnología de género. ¿Vale? Con lo cual, al ser una tecnología, que eso es lo que pasa, ¿no? Si el sexo es una tecnología, no es algo natural, podemos usarlo de forma normativa, pero podemos usarlo de forma antagónica, ¿no? Aquí estamos hablando, ¿no? De contraestéticas. En el caso de Teresa de Lauretis, ella habla de lo que queda fuera de plano, ¿no? Pero sí que insiste en esa capacidad de cómo el cine, ¿no? Y precisamente ese cine que generalmente suele quedar fuera de plano, lo que puede ser la producción más independiente o incluso, ¿no? Y pensaba, ¿no? Estas películas, yo agradezco a Kiela su trabajo de ese buceo en la red, ¿no? En ese exceso también es cada vez, ¿no? Se produce mucho más, podemos encontrar quizá lenguajes más libres, pero siguen quedando fuera, ¿no? O lo complicado es llegar a ellos. Entonces, bueno, ella habla de estas realidades fuera de plano, ¿no? Donde ahí se pueden construir, ¿no? Otros lenguajes, y sobre todo insiste bastante en esta idea que está presente en esta sesión, que es la autogestión de la identidad, ¿no? De esa capacidad de nosotros podernos, ¿no? Expresar nuestras subjetividades y al mismo tiempo crearnos y recrearnos, ¿no? Y aquí creo que también, ¿no? Ya lo he señalado, pero desde luego aquí básicamente todas estas películas, ¿no? Esa pantalla o incluso interfaz, ¿no? Que hay algunas que están, ¿no? Claramente aludiendo a la pantalla móvil, ¿no? Y con una conciencia muy clara de la representación y del artificio, o sea, ninguna pretende ser naturalista, ¿no? Pero sí que están visibilizando, ¿no? Tensiones, contradicciones que son inherentes, ¿no? A cómo nos nombramos, a ser yo, y también estas fluctuaciones, el carácter dinámico, ¿no? Básicamente ese problema de ser un yo, ¿vale? Creo que la noción del cine como tecnología de género es bastante clara y todos tenemos esa experiencia, pero bueno, también me parecía divertido mostrarlo con un par de ejemplos. Esta es una escena de una película de Buster Keaton de 1924, Sherlock Jr., que aquí se tradujo como el moderno Sherlock Holmes, y bueno, me parece que aquí Buster Keaton, de forma muy irónica, está hablando, ¿no? De ese cine como algo que construye, ¿no? Nuestros deseos, nuestros, ¿no? Nos dice también cómo tenemos que actuar, cómo ese deseo se pone en práctica, incluso qué cuerpos son deseables. Es un clip muy pequeñito que sí que me gustaría pasaros, espero que funcione.
tan cómica y tan irónica, como decía, ¿no? Lo que se está poniendo en evidencia es como el cine nos enseña muchas cosas y sobre todo muchas cosas que tienen que ver con nuestro imaginario sexoafectivo, ¿no? Además a mí también me hace mucha gracia que Buster Keaton ponga esto al final, ¿no? Ese beso es al final, como ocurre generalmente en las películas más clásicas, el beso que viene a consumar ese acto sexual, ¿no? Que no veremos, pero además también, ¿no? Nos muestra eso que tampoco generalmente vemos en los romances clásicos, ¿no? Que es esta parte más material, ¿no? Lo que vendría después, que está implícito en estas narrativas románticas, ¿no? Heterosexuales, pero bueno, ¿no? También le da ese guiño, ¿no? Aquí, bueno, era simplemente para subrayar esa idea del cine como tecnología de género, obviamente no la única, sino en relación con muchas otras, ¿no? Pero también volviendo incluso, ¿no? Esa metáfora del dildo, de preciado, que es muy potente, también podemos, ¿no? O pensar también que la cámara cinematográfica, el cine ha sido también ese falo, ¿no? ¿no? En manos de los hombres para diseminar, ¿no? ese imaginario patriarcal, ¿no? Y hay, de hecho, ¿no? Miles de películas donde esto es muy evidente, pero me parecía interesante sacar a colación Peeping Tom, el fotógrafo del pánico, una película británica de Michael Powell de 1960, donde esto se materializa, ¿no? O sea, la metáfora es evidente, la violencia que muchas veces está inscrita de forma más simbólica en las películas, aquí es tal cual, ¿no? La película lo que nos cuenta es un camarógrafo, un voyeur, que, bueno, él encuentra esa satisfacción también filmando a mujeres, en este caso, bueno, una prostituta, y vemos cómo esa cámara, ¿no? Aquí también lleva un cuchillo, ¿no? Con lo cual ahí no solo es este gesto de mirada, de posesión, sino también algo que ha hecho muchas veces el cine más mainstream, sobre todo el cine clásico, ¿no? Que es básicamente anular, ¿no? Anular esa subjetividad y ese deseo femenino. Aquí insisto, ¿no? De una forma, una metáfora muy explícita, muy violenta, ¿no? Pero este tipo de dinámicas lo podemos encontrar en muchas otras películas, en Vértigo, ¿no? Donde hay que matar a la figura real para que esa fantasía se consume, ¿no? O sea, me interesa, ¿no? Esta idea de cómo se está vaciando la subjetividad femenina o otra subjetividad que no sea, ¿no? La masculina, y también, ¿no? En términos de clase, en términos de raza, eso es muy obvio, y lo que vamos a tener es esa hiperrepresentación, ¿no? Sobre todo como cuerpo, ¿no? Con lo cual también un poco esta idea, ¿no? de la cámara como falo nos permite, ¿no? Pensar esas contraprácticas, ¿no? Que pueden ser películas que plantean otras subjetividades o usar la cámara de forma que no tiene nada que ver con este que ha sido y sigue siendo, ¿no? Una parte del imaginario dominante, ¿no? Y aquí es un poco donde mi intención era trazar, ¿no? Ciertas películas que son un poco claves dentro de la vanguardia. No he traído fragmentos porque muchas son relativamente conocidas, lo que sí que he traído es algún fotograma y también, ¿no? Porque me parece que apuntan cuestiones que se están retomando aquí, ¿no? Aquí empiezo con una película que es fundamental en términos de lo que sería el cine de vanguardia norteamericano y también por lo que es la directora, una figura clave también en armar, ¿no? Toda esa contracultura que se empieza a marcar a través del cine. El título de la película es Messages of the Afternoon, la directora es Maya Deren y ella también es la actriz de la película, ¿no? He sacado este fotograma porque, bueno, me parece, ¿no? muy poderoso por esas gafas, ¿no? Que tiene, que incluso, ¿no? Podemos, ¿no? Pensar muchas cosas, ¿no? Unas gafas robóticas, un cyborg, ¿no? Quizá, ¿no? Un poco para conectarlo, ¿no? con esta sesión de hoy, ¿no? O sea, unas gafas que desde luego nos están invitando a una nueva visión y también, ¿no? Porque tiene el cuchillo y volvemos a enlazar, ¿no? Ese cuchillo que estaba dentro de la cámara o atado a la cámara en Peeping Tom, ¿no? La película es una película que podríamos calificar de surrealista, explico un poco para quienes no la hayan visto, donde lo que tenemos es una mujer que está en una casa, se queda dormida y a partir de ahí se repiten las mismas acciones, ellos viendo por la casa, pero todo
las cosas se descolocan de sitio, ¿no? Es una película además donde no es tan fácil distinguir qué es lo que es real, ¿no? Lo que podríamos decir, vale, esta es la parte real, ahora duerme, esto es sueño y ahora despierta, ¿no? Digamos que juega precisamente también con esa confusión entre lo que podría ser realidad, los estados oníricos y la conciencia, el inconsciente, ¿no? Ahí lo que me interesa de la película es, ¿no? Y con este cuchillo que tiene ella, esa violencia es muy curiosa porque dentro de este estado no sabemos, ¿no? Si se la dirige hacia su pareja, que en un momento una figura masculina entra en la película, si él puede ser el que coja el cuchillo para agredirle a ella, y lo que vemos al final es que en el fondo es ella, ¿no? Un poco la que acaba, ¿no? Por lo menos el plano final, que quizá aquí no se aprecia muy bien, pero la tenemos a ella tumbada en el sofá donde había quedado dormida con cristales rotos, algas y muerta, ¿no? O sea que en el fondo también, si queréis, esa violencia puede estar infringiéndose hacia sí misma, ¿no? Lo que me interesa de la película es cómo Maya Deren está negociando, ¿no? Su identidad, su cuerpo, su subjetividad, que además lo hace en el año 43, ¿no? Y con códigos que hacen referencia a lo que serían las películas de género del momento, ¿no? Tanto al melodrama, y aquí toda la película es muy interesante porque transcurre en una casa, ¿no? Ese espacio propio femenino, donde también tienen, ¿no? las puertas o ventanas tienen, ¿no? una importancia central, pero donde digamos que todo eso se disloca, ¿no? En lo que vemos en la película es que los objetos se transforman, van cambiando de sitio, ¿no? Y también hay una alusión, si queréis, ¿no? Con esta cuestión de una mujer que es objeto también, si queréis, de la mirada, pero que también presenta, ¿no? Cierta ansiedad que genera la femme fatale, ¿no? Con esto quiero decir que la película, Maya Deren está siendo como muy consciente, ¿no? de cómo su subjetividad está atrapada, ¿no? dentro de unos códigos, y cómo ella trata, si queréis, de subvertirlos, ¿no? Pero quizás no acaba de reescribir esa cosificación de la mujer, ¿no? Pero es interesante precisamente porque lo plantea, ¿no? Aquí he sacado algunos planos donde vemos que su cuerpo en la película no encuentra cómodo, ¿no? Hay planos que están invertidos, ya se mueve, ¿no? O sea, vemos un sujeto que está absolutamente dislocado en el interior de esa casa, al igual, ¿no? que están todas las películas, ¿no? O sea, que es un cuerpo que está atrapado en un equilibrio bastante inestable, ¿no? Y de hecho esta película me recordaba a lo que estaba planteando Dominique Cassel en la última pieza, ¿no? Son películas que en cierta forma, ¿no? Sí que podemos trazar similitudes, y de hecho hay una frase, ¿no? En Valley of Shadows, que es la última pieza, ¿no? Donde dice: cuando estás en tu cuerpo de ensoñación, no estás atrapada en tu cuerpo, la gravedad se vuelve obsoleta, ¿no? O sea, partimos de una experiencia onírica donde el cuerpo ya es otra cosa, es algo que está presente en Messages of the Afternoon, incluso aunque no hayan sacado el fotograma, ¿no? Aquí tenemos a Deren, ¿no? También juega con duplicarse. Pero hay incluso una figura que es muy similar en ambas películas. En Messages of the Afternoon empieza con una figura enigmática que va vestida de negro, no le vemos el rostro, y tira una flor, y a partir de aquí arranca todo. Y en la película de Dominique Cassel tenemos esa figura enigmática aquí con una máscara, que ella lo que tiene es una caracola, ¿no? Pero lo que me interesa es, ¿no? Como en ese terreno de la ensoñación, los cuerpos no se corresponden a lo que queremos que sean, pero quizá precisamente a lo que podrían ser, ¿no? Y bueno, creo que, ¿no? Maya Deren precisamente, ¿no? Sus piezas están muy interesadas en romper esas fracturas, ¿no? En que el cuerpo no queda limitado por el cuadro, y sus siguientes películas van a tratar de hacer eso, ¿no? Presentar movimientos de su cuerpo en continuidad, pero en espacios que no tienen nada que ver con el otro, ¿no? Creo que esa cuestión también de vencer, esa gravedad del cuerpo, o esa pesadez del cuerpo, y en concreto, ¿no? La pesadez del cuerpo femenino en términos también, ¿no? de todas las normas que lleva incorporada, y las consecuencias psicológicas, ¿no? se están planteando. Sin salirme
del marco de la vanguardia americana, pero sí que avanzando un par de décadas, me gustaría quedarme con dos autoras porque también creo que podemos encontrar ecos con lo que hemos visto, ¿no? Aquí lo que os muestro es no sería exactamente una película, es una pieza de cine expandido, más o menos, que se llama Christmas on Earth, de Barbara Rubin. Esta fue su única pieza. Ella, bueno, era también colaboradora de Warhol, y es una película absolutamente, si queréis, subversiva, ¿no? O sea, por un lado también por cómo se está mostrando un sujeto femenino deseante, y también es una película muy carnavalesca en el sentido de Bakhtin, ¿no? De demostrar esos tabús, lo que es el sexo, los órganos sexuales, incluso de lo que es esa subversión de la identidad a través de la máscara, ¿no? Lo que hace también, o todos los cuerpos que vamos a ver en Christmas on Earth, son cuerpos que, como veis, las imágenes se sobreponen, con lo cual son cuerpos que se confunden uno con otro. Aquí lo que se está registrando es una orgía, y los cuerpos están pintados, entonces sí, no solo hay esa cuestión, ¿no? de mostrar ese cuerpo, inscribirse, ¿no? Como un sujeto deseante, sino también por esa voluntad, ¿no? de que el cuerpo sea algo mucho más líquido, mucho más fluido, mucho más irreconocible, ¿no? Y esto, bueno, aquí lo interesante también de la película, ¿no? Es, como os decía, está registrada en 16 milímetros, había 2 bobinas, con lo cual se proyectaba, ¿no? No había instrucciones fijas, que la proyección era diferente, pero sí que había unas, ¿no? Lo que se trataba es de que una proyección, ¿no? ocupara ese cuadro y otra, ¿no? se enmarcara dentro, y al mismo tiempo se proponía, ¿no? que se fueran poniendo filtros de color delante del proyector, y la banda sonora también era siempre aleatoria, ¿no? aunque Barbara Rubin recomendaba sintonizar una emisora de FM de rock y que esto fuera lo que acompañaba las proyecciones, ¿no? Pero aquí también creo que es algo que, bueno, de forma gráfica, ¿no? la película de Elisa García, la primera pieza que hemos visto, está planteando, ¿no? esta cuestión de, bueno, esa sobreposición de imágenes, yo creo que también con esa misma voluntad, ¿no? de que el cuerpo ahí, los principios son muy otros, ¿no? Esta es una película muy de los 60, muy de liberación sexual, es muy, ¿no? O sea, es evidente, ¿no? Pero sí que esa cuestión también de ese cuerpo que se está fluyendo, que no se queda fijado en una imagen, ¿no? que es mucho más problemático como lo leemos. ¿Vale? Y bueno, también obviamente en la pieza de Elisa que hemos visto sí que había, ¿no? una representación de la sexualidad, ¿no? lésbica, que no es, ¿no? obviamente tan habitual. Dando también un pequeño salto, porque me interesaba sobre todo llegar al vídeo y un poco con esta idea también del cine, del contracine o de usos inapropiados del cine, quizá fue pues en los 60 y en los 70, bueno, sobre todo más en los 70, ¿no? con el surgimiento del vídeo, que me parece importante, ¿no? porque no es lo mismo filmar ¿no? y trabajar con cine, con vídeo, que con digital, ¿no? Pero también en el ámbito de la performance, ¿no? Y me gustaría un poco quedarme, ¿no? con esa idea, ¿no? de coger el cine y darle la vuelta, hacer contrausos, ¿no? contra manifiesto cinematográfico, si queréis, ¿no? He traído dos performances que me parece interesante porque conectaban con esta idea primera. Una es bastante conocida, de una artista norteamericana, Carlos Neiman, que se llama Interior Scroll. Es una performance que ya hizo en varias ocasiones. La primera vez que la hizo fue en el año 1975, y lo que es interesante, bueno, ella lo que hacía, aquí está el registro fotográfico, lo que la vemos a ella es, ¿no? se presentaba cubierta con una sábana, se subía en una mesa, se desnudaba, sacaba un pergamino de su vagina y lo leía ante la audiencia, ¿no? Con lo cual el shock era bastante importante, ¿no? Porque, ¿no? todos acostumbrados a ver a una mujer desnuda siempre, ¿no? como objeto en la obra de arte, aquí era una mujer desnuda, pero era un objeto viviente, ¿no? O sea, con lo cual no es, eso ya era, ¿no? una primera choque, si queréis, perceptivo, ¿no? de cómo leemos este cuerpo viviente en tanto que obra de arte, pero también lo que me interesaba, ¿no? un poco subrayar es
lo que ella comentaba, ¿no? Con esta idea de sacar ese pergamino cuyo contenido leía la audiencia, era como ella quería coger esa idea de lo que es una película y desplazarla, ¿no? Y realmente desplazarla, ¿no? Esa cuestión del détournement, ¿no? ¿No? Porque aquí ella, ¿no? Decía, ¿no? Básicamente es coger ese pergamino, convertirlo en película, sacarlo, ¿no? De su propio cuerpo y además, ¿no? Que es lo que es el tabú, o por lo menos, ¿no? Evidentemente, en aquel momento, ¿no? La vagina, ¿no? O sea, que son imágenes que estaban saliendo, ¿no? Como ella reconocía, de lo erótico, de lo prohibido, del tabú, ¿no? O sea, aquí sí que hay esa vinculación, ¿no? Muy clara con el cine, pero convirtiendo, insisto, en ese desplazamiento literal de lo que es una película. Y además, también eso estaba muy subrayado por el texto que la propia Carol Schneemann leía, ¿no? Era un texto donde ella criticaba, ¿no? El canon cinematográfico del momento en el ámbito experimental y denunciaba que no había espacio para las mujeres, ¿no? Que todo era un tipo de cine en aquel momento estructural donde todo lo que tenía que ver con la subjetividad, corporeidad había quedado fuera, ¿no? Otro uso contra, ¿no? Muy claro del contracine es, bueno, fascinante, me parece brillante, ¿no? Es esta performance de la artista austríaca Vali Espor, que además es muy provocativa, pero además muy audaz en lo que está planteando, porque está recogiendo cuestiones en el 68 que luego retomará o escribirá, ¿no? Desarrollará la crítica fílmica feminista, ¿no? Lo que ella hizo es básicamente convertir su cuerpo en un cine, ¿no? O sea, pues se puso esta caja de cartón, ¿no? La puso sobre su cuerpo y llevaba ¿no? La parte de arriba estaba desnuda, por lo menos sus senos, y lo que hacía era, ¿no? Convertirse ella en un cine andante, ir paseando por las calles e invitar a los viandantes a que, ¿no? Abrieran ese telón y tocaran la pantalla, ¿no? O sea, aquí es touch cinema, ¿no? Un cine táctil, ¿no? Aquí lo que es interesante es cómo este uso, ¿no? Contra cine que está precisamente evidenciando cómo opera el cine, ¿no? Por un lado, esa idea que luego desarrolló Laura Mulvey, que era que en el cine la mujer es objeto y se confunde con el espectáculo, ¿no? Ella es el espectáculo, aquí, ¿no? Vali Espor lo está incorporando, ¿no? Y al mismo tiempo también toda la cuestión del voyeurismo la están evidenciando, ¿no? Es decir, si en una sala oscura, ¿no? Ese placer voyeurístico está, digamos, nosotros estamos protegidos, ¿no? Y podemos mirar, ¿no? Tenemos esa seguridad aquí, ¿no? Digamos que todos esos previos espectadores no eran, ¿no? Mirados por otros, ¿no? Esa estructura de mirada se rompía desde el momento en que el espectador se convertía en alguien mirado, incluso también este desplazamiento, ¿no? Sinestésico que tenemos, ¿no? De ese placer que es visual, ¿no? Lo que es el cine realmente es algo que no podemos tocar, aunque, bueno, muchas imágenes, ¿no? nos seducen, ¿no? o provocan reacciones que son tan fuertes, ¿no? como otros sentidos, pero ella estaba, ¿no? De forma muy clara y muy irónica, ¿no? Yendo más allá de la visión, ¿no? dando ese ¿no? Sí, ¿no? Pero no es lo mismo, ese, ¿no? Placer carnal, ¿no? Antes que placer visual. Por último, ya para ir un poco acercándonos con lo que sería las cuestiones que tienen que ver con el vídeo y los retratos, aquí sí que es una imagen que la he traído básicamente porque me fascina, ¿no? Y bueno, porque me encanta la directora, ¿no? Pero si volvemos a esos usos de la cámara, es evidente que en los años 70, por una cuestión, ¿no? Que tiene que ver con cambios sociales, culturales, con el feminismo, ¿no? Pero es el momento donde vamos a tener que muchas más mujeres van a coger las cámaras, quizá no van a llegar a la industria, algunas sí, ¿no? Pero sí que vamos a tener, ¿no? Muchas más cineastas, por lo menos, que habíamos tenido en décadas anteriores, ¿no? Aquí lo que me interesa de esta imagen de Carol Rosopoulos es, bueno, obviamente, ¿no? Ya la propia imagen, creo que en su día, ¿no? Pudo ser chocante, pero yo creo que hoy todavía, ¿no? Nos sigue chocando ver a una mujer embarazada filmando con una cámara, pero también ese contrauso que está haciendo, ¿no? Al lado he puesto anuncios de lo que era la cámara, que es la Sony Portapac, que es una de las primeras cámaras de vídeo que se hicieron, y además, bueno,
cuenta la leyenda, ¿no? Está documentado, pero que la primera cámara, ¿no? La primera Sony Portapac que llegó a Francia la tuvo Godard y la segunda la tuvo Carol Rosopoulos, ¿no? Pero creo que Carol le enseñó a Godard a editar. Pero bueno, lo que me interesa es cómo se concibió. Esta era una cámara que la empresa la lanzó para uso familiar, ¿no? Para grabar ¿no? Las vacaciones, los bautizos, las bodas y también, de hecho, ¿no? Estas publicidades son muy claras porque, bueno, estamos teniendo, ¿no? Este reclamo femenino, chicas muy jóvenes con esta cámara, pero básicamente también está señalando, ¿no? Que es que eran ¿no? El texto es que estas cámaras son tan sencillas que hasta una mujer las puede usar, ¿no? Básicamente, entonces, o por lo menos esta era la intención de esos mensajes publicitarios, ¿no? Y aquí lo que no deja de ser irónico, ¿no? Que hay gente como Carol Rosopoulos, que ya es una cineasta, bueno, ya falleció, pero fundamental en todo lo que serían los colectivos de cine militante en Francia y en documentar, ¿no? Pues manifestaciones o poner en escena en manifiestos feministas como el Scum Manifesto, ¿no? O sea, como precisamente ese bajo coste, ese carácter, si queréis, doméstico, ¿no? Se ve subvertido, ¿no? Y lo que estamos teniendo es eso, un montón de mujeres, ¿no? Que están precisamente ya no grabando esas memorias familiares, sino una memoria de lo que serían todas esas luchas feministas, ¿no? Y de hecho, Carol Rosopoulos tiene una película muy interesante, Debut, donde es un poco todo su archivo, ¿no? Y nos va contando cómo se construyó esa segunda ola, ¿no? Y aquí, bueno, sería un poco, ¿no? Otro ejemplo más, en este caso de vídeo, ¿no? De contrausos de lo que ha sido la tecnología o el aparato, aquí en este caso videográfico. Como antes, y esto ya es un poco para concluir, porque ¿cuánto tiempo tenemos? No sé si... Vale, pero bueno, para concluir y ¿no? Creo que también lo interesante es que podamos, ¿no? Reflexionar sobre las piezas anteriores, pero bueno, sí que en los 70, ¿no? ya he comentado un poco antes esta cuestión de una tecnología que es mucho más barata, más portátil, aunque al principio no era tan fácil, ¿no? Montar o incluso... Pero bueno, sí que va a hacer ¿no? Que tengamos, ¿no? Más participación de las mujeres y, si queréis, también bueno, toda la eclosión obviamente del videoarte, pero también más exploraciones sobre lo que sería el cuerpo y la subjetividad femenina, ¿no? Y en esto creo que hay una cuestión interesante, ¿no? Porque antes, en alguna de las imágenes que hemos visto, sobre todo ¿no? en la de Bárbara Rubin, podía haber mostrado más ejemplos, ¿no? Pero sí que hay una idea de decir, bueno, la imagen cinematográfica es una imagen, si queréis, fija, cerrada y acabada, es decir, toda vez que está filmada se queda ahí, ¿no? Pero aquí hay un intento, ¿no? de manipularla, ya sea con los filtros, con los colores, ¿no? Y otras artistas también trabajaron rayando, ¿no? O sea, hay un intento de transmitir cuestiones, si queréis, más sensoriales, que tienen que ver más con la conciencia a través, ¿no? de esa manipulación, pero insisto, ¿no? Perdona, pero bueno, por naturaleza, digamos, ¿no? Esas cosas de la ontología, la imagen cinematográfica es mucho más fija, ¿no? Mientras que la imagen electrónica, ¿no? Creada como una, ¿no? Y es una imagen en constante formación, ¿no? Y creo que esto no es casual para que precisamente muchos artistas y... Ostras, me taquetos. Sí, igual necesito un caramelito también, luego pediré. Pero para presentar, ¿no? Reflexionar sobre una conciencia o un yo que está fragmentado, ¿no? Precisamente para dudar o cómo nos posicionamos yo en relación a la cultura, ¿no? Y esto es algo que de hecho han subrayado, ¿no? Varios teóricos del medio, desde Renouf a Catherine Russell, hablan, ¿no? Precisamente de cómo es las características del vídeo, que sea mucho más barato, pero también esa propia cualidad no fija de la imagen, la que... Oh, perdonad, es lo que tiene ser fumadora compulsiva.
Vale. Entonces, bueno, sobre... ¿no? Y también hace que, bueno, y hay un montón de, ¿no?, de autorretratos como los que ya hemos visto en formato vídeo. Yo solo he traído uno porque me parece que es, bueno, muy interesante la propuesta, el contenido, porque creo que también en cierta forma dialoga con el vídeo que hemos visto de Tabitha Arzaire, que es esa pieza donde teníamos la pantalla, ¿no?, la pantalla vertical, ¿no? Aquí esta es una pieza del artista... Uy, me he equivocado, no es Gary Export, es Lynn Hersman, un error en el PowerPoint, pero ella es una pieza que es en progreso, son unos diarios que ella decidió hacer en vídeo durante más de 10 años. Empezó en 1984, los concluyó hace poco. Entonces, bueno, ¿no?, y además los denomina Electronic Diaries, ¿no? Sé que hay una conciencia también sobre qué medios se está utilizando, no estoy haciendo un diario escrito, ¿no? Y además el subtítulo, ¿no?, también es muy interesante porque ella habla first person plural, ¿no? Es decir, estoy haciendo un autorretrato, pero este yo no es yo unitario, esencial, es un yo que se ve atravesado, ¿no?, por muchas tecnologías de género, si queréis, ¿no? Y ella, de hecho, esto es algo que explicita en esa pieza, ¿no? Me parece muy interesante porque al principio, ¿no?, nos muestra, ¿no?, esa cabina, o sea, tan mesas de edición, ¿no?, ¿no?, realmente de los 80, vídeo, Betacam, ¿no?, cuando se editaba de forma no lineal, ¿no? Y además, donde además el vídeo también, ¿no?, permite que tú te grabes y lo veas al mismo tiempo en directo, ¿no? Y ahí ella lo que muestra es precisamente eso, ¿no? Todo ese equipo, todo ese escritorio, ¿no?, por así decirlo, que va a utilizar y cómo se está apropiando también de esa tecnología, ¿no? Hay un momento, por eso he sacado ese plano detalle, ¿no?, porque ella empieza, es un vídeo, un diario que es absolutamente confesional y que además tiene que ver con traumas, ¿no?, pero ella sí que tiene este intento, ¿no?, de empecé a tratar de reconstruir mi vida hablando en la videocámara, ¿no? Y ella dice, ¿no?, en el momento en que no sabía que tenía el poder, ¿no?, hasta que no empecé con este ejercicio no sabía que tenía el poder, y es cuando le vemos ese plano detalle de ella dando el interruptor power, ¿no? A partir de aquí lo que va a hacer ella es jugar, ¿no? O sea, crea un dispositivo, ¿no?, que podría ser, si queréis, un confesionario, ¿no?, mirándose a ella misma, pero la tecnología no deja de estar ahí también, si quieres, evaluándote. Y es una película que tiene que ver, ¿no?, como con muchas películas en vídeo feministas, sobre todo norteamericanas, de los 80, de los 90, de Madeline Green, o si queréis a Sadie Benning, que tiene que ver con ese trauma, ¿no?, con eso, lo que antes decía, un poco pesadez del cuerpo, ¿no?, que hay que entenderla de muchas formas, pero ella está tratando con cuestiones que tienen que ver con abusos sexuales que sufrió cuando era pequeña, luego como impulsos masoquistas que ha podido tener, bulimias o repetir, ¿no?, patrones de, ¿no?, amores, ir enlazando amores tóxicos, ¿no? Y también lo que me parece interesante, ¿no?, es precisamente eso, ¿no?, como ella no tiene esta cuestión de ser un yo unitario, ¿no?, sí que hay esta conciencia fragmentada que además ella plasma, ¿no?, de una forma muy clara, ¿no?, está multiplicando su imagen, o sea, es ese yo que está hablando, que se está reconstruyendo, pero al mismo tiempo, insisto, ¿no?, es muchos yos, son yoes que tienen que ver, ¿no?, por todas estas estructuras, ¿no?, que nos pasan, ¿no?, que nos atraviesan como sujetos. Y esto, lo que me parece interesante, o por qué yo lo quería un poco conectar con la pieza Peaceful Warrior, tiene que ver por cómo también ella es muy consciente de todo el entorno tecnológico, ¿no? Lo que está haciendo Lynn Hersman no es solo ese hablar a cámara, sino muchas veces también va pinchando, ¿no?, imágenes que tienen que ver con las noticias, o imágenes que también son de discursos médicos o de videovigilancia, ¿no? O sea que su retrato está muy insertado en ese sistema televisual, ¿no?, audiovisual, ahora llamaríamos ese entorno digital, pero esa imagen está mediada, ¿no?, y en cierta forma también, ¿no?, está enmarcada por todo ese flujo de imágenes en los que ella se inserta, ¿no? Y
para mí la película Peaceful Warrior es muy consciente, ¿no? Aunque solo sea en esa formulación de cómo se está sirviendo de, ¿no?, lo que antes comentaba, esa pantalla que parece la de un móvil, y juega además de una forma muy ambivalente, ¿no? Porque ya con esos fondos que al principio pueden parecer fondos de pantalla del propio móvil o fondos del ordenador, luego quizá nos remiten más a videojuegos, ¿no? Pero hay todo un ecosistema, un imaginario que nos remite a ese entorno digital, ¿no?, donde ya nosotros efectivamente habitamos, ¿no? Y también es una película que se construye, ¿no? Ya quizá ahí esa pieza no es tan obvia porque no cuenta ese pasado, ¿no? Pero ya sí que habla, y muchas de las artistas, ¿no?, que hemos visto, o las tres, ¿no?, yo creo que todas en algún momento en sus entrevistas o en sus statements hablan, ¿no?, de cómo esto también son ejercicios o formas de negociar, ¿no?, con cierta ansiedad, ¿no?, o con cierta rabia, y lo que tenemos en el vídeo Peaceful Warrior es un tutorial, ¿no? Es una película un vídeo que está apropiando de ese lenguaje que tenemos en internet y de forma muy ambivalente, ¿no?, como decía, porque al principio, ¿no?, sí que lo presenta como un lugar seguro, ¿no?, cuando vemos a esa figura, ¿no?, os hablo desde este sitio que parece ser un entorno tecnológico, ¿no?, donde no afecta nada, y ¿no?, y tenemos eso, ¿no?, su proceso de curación, ¿no? De hecho es una película, ¿no?, donde ella ¿no?, da literalmente consejos para una vida sana, y me parece interesante, ¿no?, una idea que quizá no es tan evidente, pero que en alguna entrevista ella comentaba, ¿no?, que citaba a la poeta Audre Lorde, ¿no?, y ella decía que, citándola, ¿no?, que cuidar a uno mismo no es autoindulgencia, es instinto de conservación, y es un acto de guerra política, ¿no? O sea, que creo que ahí también, ¿no?, le podemos encontrar un significado muy consciente, ¿no? Y ella desarrolla muchas más ideas, ¿no?, de lo que tiene que ver, ¿no?, en su caso, ¿no?, pues con género, también con raza, con imaginarios, ¿no?, como también en el fondo todo este entorno digital, ¿no?, está construido por hombres blancos, occidentales, etc., ¿no? O sea, que esa decolonización incluso no son casuales, ¿no? O sea, pues el ligar, ¿no?, con cuestiones que tienen que ver, ¿no?, con prácticas de yoga africanas, etc., ¿no? O sea, es en el fondo ¿no?, incluir otros elementos que están ausentes, ¿no?, generalmente de este ambiente o este entorno digital en el que nos movemos todos. Yo ya quería, mi idea era eso, ¿no?, como, no sé si de muy rápido, pero lanzar, ¿no?, algunas ideas o cuestiones que creo que, ¿no?, coincidir en esta idea de contrausos, de tecnología, y sobre todo, ¿no?, las piezas que yo he procurado señalar tienen que ver con cómo la mujer o las mujeres, sujeto mujer, están utilizando de formas no usuales la tecnología, ya sea por esos usos específicos o por las subjetividades que están retratando, ¿no? Aquí, creo que en el fondo, ¿no?, esta es una imagen, ¿no?, muy clásica, todos conocemos la obra de Barbara Kruger, pero también, ¿no?, recoge la idea del ciclo, ¿no?, hasta que los cuerpos, ¿no?, nos veremos hasta que nuestros cuerpos, las veas sean como sean. Lo que me interesa de esta imagen, y esto es algo que ayer, escuchando una conferencia, decía Eloy Fernández Porta, así que lo voy a citar, ya no es tanto, es una imagen que ya conocemos, ese positivo, ese negativo, ¿no?, es casi el título, ¿no? O sea, la conocemos como Your Body is a Battleground, pero lo que tenemos delante es un title, ¿no? O sea, que quizá ese es un title, ¿no?, eso que siempre podemos estar, si queréis, construyendo, y que además también funciona, ¿no?, como una utopía, ¿no? O sea, que también en todas estas películas o toda esa negociación o reinscripción de la feminidad, ¿no?, tenemos ese jugar con los límites, y de hecho yo creo, ¿no?, que las piezas o la tecnología digital permite jugar de una forma, si queréis, mucho más imaginativa y trascender de forma muy clara las cuestiones de género, de nación, o sea, ya si queréis por la propia disposición, ¿no? Pero que en el caso no deja de ser siempre, ¿no?, esa utopía, ¿no?, esa
o siempre va a haber esas tensiones, ¿no? Entre una imagen, ¿no? Eso que nos gustaría ser y eso que no, ¿no? Entonces, bueno, también insistir, creo que es algo, bueno, no sé si está tan presente, ¿no? Los vídeos que hemos visto, las piezas son quizá como más asertivas, quizá el de Dominique sí que es como más consciente de un cuerpo que está más atrapado y que intenta liberarse, ¿no? Pero digamos que esa tensión siempre va a estar ahí. Y luego también, ya para cerrar, esto es, como comentaba al principio, un poco este énfasis que ha sido mínimo, ¿no? Pero un poco de subrayar, ¿no? Esos mujeres con tecnología cine, que quizá puede parecer, ¿no?, más fácil que con tecnología de internet o con tecnología aeronáutica, pero creo que quizá tampoco, ¿no? Y las cifras, ¿no?, en términos de mujeres, responsabilidad, ¿no?, en la industria son escandalosas, ¿no? Pero bueno, como os decía, ¿no? Pero sí que, ¿no?, con esa idea que decía al principio, ¿no?, de cómo Remedios Zafra apunta a esa necesidad, ¿no?, de incidir, de sacar esto a la luz, ya no sé si de construir genealogías, pero sí, ¿no?, linajes, pues bueno, ¿no? Y ella también ¿no?, ella habla también, ¿no?, de usos tecnológicos femeninos específicos o como cuestiones que hoy planteamos, ¿no? El prosumidor, eso siempre han estado, ¿no?, dentro de lo que sería la esfera doméstica, ¿no? Entonces también hay una película que he sacado un fragmento, porque además bueno, la directora estuvo aquí hace poco, Lizzie Borden, es una película que se llama Working Girls, esta es Burning Flames, donde precisamente se marcan, ¿no? La directora lo que hace también es marcar, ¿no?, esas tecnologías de la comunicación a través de radios piratas, o en el fondo, ¿no?, lo que hacen estas mujeres que acaban convirtiéndose en guerrilleras, es, ¿no?, acabar con la torre de los medios de comunicación, ¿no?, porque lo que está haciendo los medios mainstream es darle la vuelta, ¿no?, a lo que sería el discurso feminista, pero al mismo tiempo que muestra estos usos, ¿no?, más comprometidos, más explícitos de la tecnología, también, ¿no?, ella, y como hace Remedios Zafra en su libro, que me parece importante, no se olvida, ¿no?, de mostrar esas otras tecnologías más domesticadas, más feminizadas, ¿no?, y esas prácticas, ¿no?, también que nos han marcado, esas tecnologías de género. Entonces, bueno, es un montaje que saco de la película. Esta es una secuencia, ¿no?, me parece, ¿no?, esa vislumbración, ¿no?, de todo lo que ha sido el trabajo femenino, ¿no?, ciertas ¿no?, herramientas, ¿no?, que se han asociado a ellas, y me parece interesante también incluso por el discurso que plantea la película, ¿no?, que en cierta forma se plantea como una suerte de película de ciencia ficción que nos sitúa en un espacio donde la socialdemocracia en Estados Unidos, ¿no?, donde la socialdemocracia ha triunfado, todos somos iguales, hay un discurso de progreso, y sin embargo, ¿no?, lo que vemos es que para las mujeres, y sobre todo para ciertas mujeres en concreto las mujeres negras, ese progreso no ha llegado, ¿no? O sea que también está hablando de cuestionar, ¿no?, incluso ese propio lenguaje del progreso, ¿no?, pensar ¿no?, que ahí va implícito ciertos avances cuando no, lo que hay es un poco ese presente, ¿no? Entonces, bueno, un poco justaponer, ¿no?, estas dos ideas
de tecnologías, ¿no? Tanto estas cuestiones de las tecnologías digitales, como es que claramente hay en las películas, las más de cine y vídeo en las que yo me he detenido y bueno, ¿no? Sin olvidar también esa materialidad, ¿no? Tanto de los cuerpos y esa feminización previa. Entonces, bueno, yo creo que ya he acabado, me habían pedido 40 minutos. Y bueno, creo que mi idea era un poco, ¿no? Lanzar estas cuestiones, ¿no? Trazar, ¿no? Ver qué prácticas, ¿no? A mí me interesan sobre todo esas formas, ¿no? de estéticas, de desdibujarse, esos contrausos, ese negociar con el medio. Y luego hay una cuestión que esto yo creo que es una pregunta que yo le quiero lanzar aquí, ¿no? Una cuestión que me parece también interesante, ¿no? De estas piezas que hemos visto, ¿no? Donde también hay un retorno a la naturaleza, ¿no? O sea que aquí lo que estamos viendo es eso, por lo menos lo que yo he mostrado, son películas donde, ¿no? Se está hablando eso, desde un cuerpo femenino muy marcado en las décadas de los 60, de los 70, de los 80, donde también algunas formas, ¿no? En algunas películas sí que se asoma esa idea de conciencia, pero bueno, que están como más centradas aquí en el cuerpo y aquí hay, ¿no? esa cuestión, ¿no? de trascender el cuerpo, ya sea, ¿no? En metamorfosis a través del uso de, ¿no? drogas, intuimos, ¿no? De prácticas, pero bueno, que también hay como una cuestión bastante curiosa, ¿no? A mí sí que me llamó la atención, ¿no? Como en películas donde están eso, ¿no? Están jugando tanto con la tecnología, al mismo tiempo hay esos escenarios donde se están inscribiendo esos cuerpos son naturales, ¿no? Ya sea el desierto. Sí, yo creo que es, bueno, ahora como está todo muy ligado al movimiento ecofeminista, ¿no? Que a su vez también está habiendo como una especie de colaboración entre el ciberactivismo y el ecofeminismo, ¿no? Y yo creo que también es porque como evidenciar que no solo están colonizados nuestros cuerpos, sino que también está colonizado el ambiente en el que vivimos, la naturaleza en la que nos creamos, ¿no? Y es una respuesta, pues, al momento este tecnocapitalista y súper exhibicionista, ¿no? Y en el que todo está construido socialmente, es como una respuesta de evidenciar, bueno, mi cuerpo es una construcción, el ambiente en el que vivo también es una construcción, la naturaleza en sí es una construcción, ¿no? Vamos a intentar borrar esas barreras y esa superioridad y ese antropocentrismo sobre el medio que nos rodea, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí, por esa expansión ya, digamos, contaminante y, ¿no? Y súper sin límite, ¿no? Ilimitada. No sé si... Bueno, yo tampoco tengo una respuesta, claro, o sea que aquí también son piezas que yo reconozco, ¿no? La primera que también por eso te decía al principio que yo agradecía, ¿no? Que me hayas invitado a verlas, quizá no he reflexionado tanto sobre ellas, he intentado trazar conexiones, pero que sí que me parece, o sea, me parece interesante. No sé si alguna pregunta, comentario, tanto sobre la sesión como mi clase acelerada de ¿no? Feminismo en 40 minutos, prácticas artísticas feministas en... Bueno, pues yo le voy a hacer la segunda pregunta, que no creo que es importante, ¿no? También coloco la procedencia de todas las directoras, ¿no? O sea que también hay por lo menos, ¿no? Una voluntad tuya muy clara de, ¿no? La primera pieza que hemos visto, la de Elisa García de la Huerta, ya es chilena, si no me equivoco, y Dominika Kassel. Bueno, yo no he encontrado información. Dominika es polaca, pero trabaja y vive en Estados Unidos. Y Tabitha tiene una mezcla bastante interesante. Si no recuerdo mal, ella nació en la Guayana, su padre es danés, su madre no recuerdo dónde era, pero ella se crió, bueno, se formó sobre todo en Londres y ahora está viviendo en Sudáfrica. Entonces, como que tiene una mezcla bastante interesante. Sí, como, claro que la selección es intencionada también por bueno, pues como hemos comentado antes, ¿no? De estos usos contra internet, contra vídeo, contra cine, también el mostrar estos espacios no hegemónicos, ¿no? El trazar estas
fracturas, estas grietas, de tomar una perspectiva no tan occidental, capitalista. Sí, ¿no? De hecho eso es algo que, ¿no? Tabita, bueno, se lo comenta, ¿no? En muchas entrevistas, ¿no? Cómo se ha construido, ¿no? Lo que es Internet, incluso, ¿no? También quien tiene acceso a esas tecnologías. Y ella, bueno, ¿no? Es muy consciente, ¿no? También de cómo se inserta ese sur o cómo se inserta África, cómo se inserta ese imaginario ahí, ¿no? Y cómo se construye, ¿no? De hecho, bueno, a mí es que me gusta mucho, ¿no? O sea, es una pieza... pero bueno, ella también, ¿no? Tiene muchos más vídeos donde todas estas cuestiones están presentes, ¿no? Y además también también con forma de collage, ¿no? De ir viendo, ¿no? Sí, un poco lo que haría Lynn Hershman, ¿no? No solo decir yo soy yo hago esto, sino que también es que esto está dialogando con muchas cuestiones culturales, ¿no? Con la representación de las mujeres en Internet, con lo que los hombres, en este caso raza negra, piensan de ciertas cuestiones, o sea que está eso, ¿no? Esa cuestión de la identidad, ¿no? Todas las nuestras, ¿no? Como collage, pero la femenina mucho más, la feminidad mucho más, porque sí, porque es un guión, ¿no? Que no leemos, ¿no? O sea, que nos han dado y que no sabemos leer, nadie sabe. O sea, lo sabemos leer y lo interpretamos, pero siempre vamos a meter la pata, ¿no? Porque no puede ser, ¿no? O sea, siempre va a haber esos choques. Si no hay más preguntas, muchas gracias por todo este repaso, por lo que has dicho, espero mega necesario. Y bueno, os invito a todas a que vengáis a la última sesión, que es el próximo domingo, que no habrá imágenes ahí proyectadas, sino que todo se trasladará más al universo del audio, del sonido, y va a ser como la autora lo llama Midifiesto, es un manifiesto de los protocolos MIDI, que si venís ella os contará, y se trata un poco de también borrar el género, mezclar el género o destruirlo a través del sonido en este caso y no de las imágenes. Y muchas gracias por venir.